precisamente por esa capilaridad, esa capacidad de ver que proporciona la tecnología móvil, es como la de esas cámaras sonda que introduce el médico en el cuerpo. Bueno, pues estas te permiten introducirte por las grietas del poder. Y cuando hay poderes arruinados, aunque apuntalados, esas cámaras entran y descubren las injusticias, descubren el abuso del poder, y es una llamada a la ciudadanía, como por ejemplo esta, tan famosa. Aquí tienen ustedes a Roger Fenton, el primer reportero de guerra. No estamos diciendo, para poder captar las primeras imágenes de esa catástrofe permanente en que nos empeñamos la humanidad desde que estamos en el Paleolítico, bueno, pues se fue con esa su cámara. Todo el carro era la cámara. Y se va a cubrir el primer reportaje de guerra en 1852 en la Guerra de Crimea. Es por primera vez el ser humano ve lo que es un campo de batalla, de verdad. Porque hasta entonces lo veías a través del óleo, por tanto sublimado. Los muertos que daban en el campo de batalla, en todo caso, volvían los lisiados. Y había esa sublimación de los poderes interesados por las glorias de la batalla. Mentira. Y entonces la cámara empieza ya a captar la realidad de lo que es la guerra. Pues bien, desde Roger Fenton hasta, miren, ahora siempre ha estado de moda, pero ahora con la aparición de los negativos de Robert Capa, hay toda una penetración de la capacidad de ver en cosas que va cada vez llevando al ser humano a ver de otra manera, de otra perspectiva, eso que ha mantenido durante siglos sublimados, que es la batalla, que es la guerra. Hasta llegar a Vietnam. Llega a Vietnam y ya los poderes interesados ya empiezan, a partir de Vietnam, a censurar hasta el punto que las guerras actuales parecen videojuegos. Pero lo que les decía, y enlazo porque se me había olvidado, claro, en el momento que introducimos en este arco evolutivo que van de 150 años, estas sondas sociales que te permiten ver lo que el poder quiere encubrir, te aparece esto que decíamos antes y que esto no lo podías haber hecho sino con una cámara móvil. Esto entra por las grietas, por las rendijas de estos poderes apuntalados. Y esto produce unas reacciones en la sociedad que no te lo podían decir con palabras. Es que pasa esto, bueno, pero si lo ves, cambian las cosas. Por tanto, claro que tiene efectos muy interesantes. Pero si estamos hablando de capilaridad, si hablamos de esa meterse por las grietas, claro, hay que asociar la capilaridad a la miniaturización, evidente, la miniaturización. Claro, la miniaturización sería un error limitarla, que decirles a ustedes en esto, pero bueno, por llevar el discurso, pero casi de forma retórica, no es simplemente que sean pequeñas las cosas, sino es la relación entre el numerador, que es rendimiento de una máquina, y el volumen que ocupa en el denominador. Por tanto, aunque sea grande, si da más rendimiento, pues tenemos miniaturización. Y esa miniaturización te plantea temas muy interesantes, como por ejemplo otros conceptos como el de repliegue. Si tiene que estar miniaturizado, la tecnología se repliega internamente. Por eso ahora no podríamos, cuando nos traen un lector de MP3, está cerrado por completo. No ves nada, todo está replegado. Miramos atrás y vemos el antiguo tocadiscos, que llamábamos, y lo veías todos, girar el disco, veías las... Todo está cerrado, replegado. Ahora un móvil, tienen que decirte que es un móvil, porque es que no ves ni el auricular, nada. Está tan replegado que pierde, se cambia la forma. Eso también es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva a otro concepto también muy importante. Dos. El de invisibilidad y el de cajas negras. El de invisibilidad quiere decir que las cosas, para que se miniaturicen y se produzcan estos repliegues, a la vez tienen que ser invisibles. ¿En qué sentido me refiero? Que claro, si yo tengo una tecnología que no es consistente, la estoy viendo todos los días, está aquí porque me está fallando, confío, por tanto tiene que ser consistente para que sea invisible. Dos, el precio. Si es muy cara, la cuidas mucho. Si es una tecnología muy asequible, pues no le tienes ese apego. Otra, importante. Otra, como no, la ergonomía. Si es muy complicada,
pues está ahí visible. Si lo haces con movimientos inconscientes, se te hace invisible. Y por último, la capacidad o destrezas para realizarlas. Pero todo eso nos lleva a otro concepto también muy importante que tiene unos efectos sociales importantísimos, el repliegue, la invisibilidad, y es la caja negra. Es decir, se repliegan tanto, se cierran tanto en sí mismas, que se hacen herméticas, se hacen opacas, de manera que los usuarios, todos nosotros, si no son técnicos, no saben cómo funciona, lo que hay dentro, su lógica, su historia, nada. Son cajas negras que sabes que si aplicas un dedo aquí te produce una reacción. Eso, claro que está muy bien desde el punto de vista ergonómico, claro que está muy bien situarnos sobre cajas negras, pero tiene también unos precios que muchos de ustedes a lo mejor lo habrán hasta incluso sufrido, ¿no? Y es que si hay cajas negras, se producen formas nuevas de ignorancia. Otros temas que a mí personalmente me interesan mucho, las nuevas formas de ignorancia que aparecen en una sociedad que queremos decir que vamos hacia la sociedad del conocimiento. Y aparecen cada vez formas más ignorantes sobre la ciencia, la tecnología, etc. Y las ignorancias traen como consigo una consecuencia que es la resistencia. Te resistes a algo que no conoces y que deformas. Y muchas veces esa resistencia se funda en temores que son algunas veces justificados y otros no. Claro que es justificado decir la industria petrolera, la industria automovilística nos ha estado envenenando a la humanidad durante 70 años. Eso es real. Claro. Hasta que se ha quitado el plomo y se sabía que estaba produciendo daños cerebrales irreversibles a toda la sociedad. Lo sabíamos. Por tanto, ese temor es fundado. Es fundado el temor del amianto. El amianto se sabía perfectamente que era cancerígeno. Y sin embargo, pues los intereses se mantuvieron. Pero después hay muchos, como sabemos, y no quiero sacar ahora este tema aquí, que no tienen fundamento científico y sin embargo van calando y produce muchas veces resistencias que rompen la lógica de decir si este avance, si este producto, si esta tecnología tendría que ir sobre ruedas y de repente te encuentras con resistencias imprevistas. Porque está el terreno que fructifica de la ignorancia, que produce resistencias. Bien, ahora solo muy rápidamente, porque quiero ajustarme al tiempo, pero hacer algunas referencias y luego ya tampoco les quiero cansar mucho. Miren, también esto nos lleva a lo que estamos hablando, esta tecnología, nos podemos preguntar, bueno, ¿y esta tecnología que está creciendo y desarrollándose de tal manera, basta que vayamos ahora ahí, a los stands? Bueno, esta tecnología, ¿cuál es el modelo de su evolución? ¿Cómo evoluciona esta tecnología? Y hay tres modelos. Hay el modelo explosivo, los tres se han utilizado. Los tres se han utilizado y por personas gurús y muy importantes, ¿verdad? Y ustedes ahora mismo recordarán. El modelo explosivo, que consiste en que cantidad de instrumentos, de aparatos, de artefactos, a partir de unos grandes, porque es tecnología, no es técnica, es tecnología, explota y salen cantidad de instrumentos nuevos, unos hoy, otros mañana, y cada uno de ellos para realizaciones de tareas específicas, etc. Sería la forma explosiva. Pero tenemos también la forma implosiva, la de decir, no, sí, en efecto, ahora hay muchos instrumentos, pero al final se va a producir una contracción en un instrumento, en uno que va a ser universal. ¿Cuál? Pues algunas veces puede ser este, otro, pero se pensaba. Y yo la que propongo y la que defiendo, es ni la explosiva ni la implosiva, la caótica.